Hola, ¿cómo están? Hoy es 31 de mayo de 2024. Quiero contar un testimonio acerca de el conocer la historia de la iglesia. Resulta que hace ya probablemente un mes y pico, en uno de los tiempos que paso viendo YouTube, que es la única red social a la que suelo entrar, porque el resto no tengo, vi un video que me salió, que me llamó la atención, que hablaba de toda la historia de la iglesia adventista, pero hablaba de cómo había sido infiltrada, etcétera, ¿no? Y cuando entré, me puse a ver el video que duraba varias horas y hablaba desde la fundación de la iglesia, los pioneros, las distintas épocas, etcétera. Pero después me di cuenta, cuando iba viendo el video, que este canal era un canal antitrinitario, ¿no? Yo de la doctrina de los antitrinitarios no conozco demasiado. Entiendo que si bien ellos creen en el Espíritu Santo, no creen en el Espíritu Santo como una persona en sí, separada de Dios Padre y de el Hijo Jesús, sino que ellos creen en los rudimentos que yo entiendo, que el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre o es el Espíritu de Cristo. La cuestión es que veía toda esta historia, esta línea de tiempo muy bien hecha, y le decía: Jesús, la verdad es que, más allá de que no, no creo en la doctrina de los antitrinitarios, que por supuesto los respeto porque son personas que están en su búsqueda también, que no es un asunto personal, sino una diferencia doctrinal, pero cuando veía todo el video, charlaba con Jesús y le decía: Jesús, este video tranquilamente, alguien que lo ve, lo puede convencer grandemente, porque estaba muy bien hecho en cuanto a dar por hecho muchas cosas de la historia de la iglesia. Y en esas conversaciones con Jesús mientras veía el video, ahí Jesús me impresiona la mente con el pensamiento sobre: ¿y vos conocés realmente la historia de la iglesia? Y la verdad es que cuando surgió esta pregunta en mi mente, le digo: Jesús, yo realmente me acordaba de Job y decía, la conozco como de oídas. Lo de Gran Chasco, esa parte de la profecía que hemos leído muchas veces en la escuela sabática o en algún que otro libro. Pero nunca realmente me había puesto a cronológicamente estudiar y leer sobre no solamente cómo nació la iglesia adventista, sino también qué fue pasando a lo largo que fueron pasando los años, los pioneros, sus creencias, sus descubrimientos, la fundación de distintas instituciones, sus luchas. Y además, también había otro tema que me interesaba muchísimo, que era 1888. Yo ya había leído un libro de 1888, Cristo, Justicia Nuestra, de Daniels, pero la verdad es que libros de 1888 en la iglesia hay, me atrevo a decir literalmente 100 o cerca de 100 escritos, ¿no? Y hablaba de esto con Jesús, de que notaba con esta pregunta que estaba en mi mente, esta falencia de no conocer la historia completa de la iglesia.
y además de no conocer en profundidad qué pasó en 1888. Pero claro, cuando uno lee una historia, depende también mucho de quién la cuente. Seguramente, si uno toma, por ejemplo, una noticia, esto se ha hecho este experimento social muchas veces, ocurre un suceso en la calle y entrevistan a personas y tienen puntos de vista totalmente diferentes. Hay personas que incluso creyeron escuchar o ver o ser testigo de cosas que no ocurrieron o que no fueron tan así. Entonces yo quería una fuente lo más fiable posible. No quería simplemente buscar en Google historia de la Iglesia Adventista y agarrar cualquier cosa. Si bien había estado leyendo la serie de testimonios para la Iglesia, los 9 tomos, que Dios mediante algún día me gustaría leerlos todos completos, los 9 tomos eran mucha información. Y como en la multitud de consejeros está la sabiduría, le dije a Jesús, le voy a preguntar a Daniel Muñoz, que es quien me llevó a conocer a Jesús, o quien Jesús utilizó para enseñarme a conocerlo, y le pregunté sobre este tema de la historia de la Iglesia Adventista. Daniel a su vez me recomienda un libro que otro amigo de Daniel le había a su vez recomendado, que se llama El Gran Movimiento Adventista de Loughborough, creo que se pronuncia de esa manera. La cuestión es que cuando él me da el nombre del libro, lo busco, lo encuentro, y allí vino la primera respuesta. No era simplemente un libro de una persona que se le había ocurrido escribir acerca de la historia de la Iglesia Adventista en orden cronológico, contando distintas cosas, como un testigo más, sino que en ese libro del El Gran Movimiento Adventista, la misma Elena de White, en uno de sus escritos, dice, que está por supuesto puesto en el libro. Ella misma dice en el otro poder, en la página 145. Cito literalmente. Dice, la experiencia de Guillermo Miller y sus asociados, del capitán José Bates y otros pioneros del mensaje adventista, debería mantenerse viva ante nuestra gente. Debería prestarse atención al libro del pastor Loughborough. Nuestros dirigentes deberían estudiar qué puede hacerse en favor de la circulación de este libro. Entonces fijémonos que con esto yo ya me estaba quedando tranquilo, porque no es que solamente lo habría escrito un pionero y que me lo había recomendado, por supuesto, a alguien en quien yo confío, en Daniel, sino que el mismo espíritu de profecía en sus escritos estaba aconsejando la lectura y la difusión de este libro. Este libro lo leí en poco tiempo y fue realmente de gran bendición, porque llenó muchísimos huecos en mi mente y en la historia que yo tenía en mi cabeza sobre cómo habían ocurrido los sucesos, sobre las batallas que tuvieron que enfrentar, sobre cómo se fundó la iglesia, sobre cómo fue creciendo, etcétera, etcétera. Entendí allí cómo Jesús estaba dándome material de estudio para que dejara de ser un ignorante en esas cuestiones. Pero luego quedaba el otro hueco, 1888. En 1888 hay posturas que hablan de que la iglesia recibió toda la luz, como también posturas que hablan de que la iglesia rechazó gran parte de esa luz. Bueno, ¿a quién creerle? La cuestión es que Daniel, ya tiempo antes, me había recomendado un libro sobre esto.
de Ron Duffield, que ese libro se llama El retorno de la lluvia tardía, tomo 1. El autor planea escribir, entiendo, 3 tomos, pero hasta el día de hoy ha escrito solamente 1. Y Daniel me recomendó también otro libro llamado Herido en casa de sus amigos, del mismo autor. Pero como el primero que escribió el autor fue El retorno de la lluvia tardía, le dije a Jesús, voy a empezar leyendo este. Y este libro, de 1888, el autor es una persona muy, muy objetiva, porque lejos de dar su opinión, va presentando en orden cronológico, como una historia muy fácil de entender, cómo fueron sucediendo los acontecimientos de 1888, presentando material certificado, textos del espíritu de profecía, cartas firmadas, etc. Y uno empieza realmente a armar todo el croquis y a ver la historia real de lo que pasó, no el punto de vista simplemente del autor del libro, sino la recopilación cronológica literal de escritos desde principio al fin, incluso abarcando hasta el tiempo en el cual Elena de White había sido exiliada o invitada a retirarse, por decirlo de otra forma, a Australia. Al leer esos 2 libros, me ayudó Jesús a entender mucho mejor en la familia en la que estoy, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Me ayudó a entender mucho mejor el mensaje de 1888. Me ayudó a entender mucho mejor cómo los pioneros se manejaron en la Iglesia. Y me ayudó a entender mucho mejor los problemas que se repiten y se repetirán, tanto en la época de los fariseos con Jesús, como en 1888 con la Iglesia Adventista, como en los días actuales en la misma Iglesia también. Cuento este testimonio porque, en lo personal, fue una pregunta que fue como un flechazo en el corazón y me hizo dar cuenta que tenía grandes vacíos y huecos en entender la historia de la iglesia en la cual formo parte. Pero a través de esa pregunta, Jesús, a través de su providencia, fue proveyendo el material para poder leerlo, entenderlo y así poder conocer mucho mejor la iglesia en la que uno está, y no solamente el estar por estar, o el simplemente el quedarse con lo que uno escuchó, con lo que le dijeron, sino poder armar ese croquis de la historia de la iglesia y del mensaje de 1888 para acordarnos de eso y por sobre todas las cosas no repetir los mismos errores.